buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al Círculo Azul de la Salud de Ixomédica. El día de hoy, donde tocaremos un tema que es de mucha actualidad e importancia por el hecho de que es el mejor evento o acción protectiva que tenemos en favor de nuestra salud. Tenemos para tocar este tema, platicar con ella, a la doctora Liliana Marisol Santos Aguilar, médico, pediatra e infectólogo, a quien vamos a pedir, doctora, bienvenida, y le vamos a pedir a usted que tenga la amabilidad de decirnos dónde la podemos ubicar. Gracias, doctor. Soy la doctora Liliana Santos, infectóloga pediatra. Hice pediatría en el Hospital General de México, infectología pediátrica en el 20 de noviembre. Actualmente estoy en la raza en infectología pediátrica y la consulta privada en el Hospital Star Médica Centro. Perfecto. Pues aquí tienen ya ubicada a una de las expertas nacionales en materia de enfermedades infecciosas, pediatría y en la vacunación. Doctora, pues hoy estábamos en el hecho de que es 17 de 18, 20, siempre se nos pasa la época de la vacunación y lo único que hacemos es decir, ¿qué hacemos ahora? Estamos fuera de la época, estamos ya sin posibilidades de vacunarnos. ¿Nos sirve o no nos sirve vacunarnos en contra de las infecciones estivales? Hablando específicamente de la temporada invernal, influenza todavía la podemos aplicar, doctor. Vale muchísimo la pena. Y hablando de otras vacunas, la mejor sugerencia sería revisar, todos nosotros como pacientes, revisar nuestra cartilla de vacunación y retomar todos nuestros esquemas de vacunación, llámese si tengo un hijo, si tengo una esposa, si tengo papás, adultos mayores, yo hombre, decidir, revisar y aplicar todas las vacunas que tenemos pendientes, todas. Sí, en todo momento, ya sea hoy, en 6 meses, a final de año, tengo oportunidad de continuar completando mi esquema de vacunación. Eso es. Doctora Santos, bueno, vamos a suponer, bueno, más bien tenemos a los dos tipos de asistentes a nuestras consultas, ¿no? El que llega con su cartilla de vacunación muy completa y aquel que tiene en enero de 1995 y luego ya se saltó hasta febrero de 2020 y tiene un desbarajuste. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Inicia cómo su vacunación. Lo ideal es acudir con su médico de cabecera, sí, y que él le vaya normando, dependiendo de cómo esté, si tiene alguna cartilla, dependiendo o con base a la cartilla anterior, cómo seguiría la serie de vacunación. Y si no tiene nada, podemos iniciar tomando en cuenta la edad de este paciente, cuáles son las series y cuáles son las vacunas que les corresponden tomando en cuenta la edad. Cada una de las poblaciones que tenemos en las cartillas de vacunación van a tener diferentes esquemas y diferentes series con respecto a la vacuna. Doctora, aquí me surge una pregunta. Bueno, pues yo no me vacuné contra la polio. O sí me vacuné hace 70 años. ¿Hay necesidad de revacunarme? No, doctor, ya de hecho hay esquemas de vacunación muy específicos. En estos momentos ya no se está aplicando la polio en los niños o no como la conocíamos, ¿sí? Ahora está dentro de la vacuna hexavalente. Entonces dentro de esta vacuna hexavalente viene polio y es más que suficiente la aplicación de esta. De hecho, polio como la conocíamos ya no se aplica. Ya ni oral, hay ni modificaciones. Mucho menos inyectada. Exactamente, ya hay modificaciones porque ahora viene dentro de la vacuna hexavalente, que como su nombre nos lo dice, nos protege contra 6 infecciones. Y este esquema de esta serie básica de la hexavalente se hace a partir de los 2 meses, hasta los 18 meses de vida. Y con esta nos protegemos contra 6 enfermedades o protegemos a nuestros pequeñitos. Doctora, y podemos, bueno, ya pasamos esta época de esas enfermedades,
Esperemos que a los 70 años ya, a la vejez viruela ya es el colmo, decía, ¿no? También los antiguos, los más antiguos que yo. Pero bueno, vamos a ponernos en el hecho de que no tenemos la triple vacuna. La tosferina, la difteria y el tétanos. ¿Qué hacemos? De hecho, tomando en cuenta un adulto mayor, va a haber esquemas o hay esquemas específicos de edad y está la TD y esta se sigue aplicando tanto en el adolescente, en el adulto joven y en el adulto mayor. Dependiendo de eso tenemos que aplicar. Normalmente se aplica la primera, posteriormente se aplica el mes la siguiente y de ahí tomando en cuenta algunos factores cada 10 años, cada 10 años, cada 10 años. Eso es. Y no importa si nos pasamos 20 años. Si nos pasamos... si nos falta, más bien nos aplicamos en 1990 y nos queremos poner la ADT. Ok, es que va a depender, si no tenemos una cartilla para ubicar cuál es nuestro estado inmunológico, porque al final lo que buscamos en una cartilla anterior es cómo estamos inmunológicamente. Iniciamos el esquema. Se inicia el esquema y tenemos una protección por arriba del 90%. Perfecto. Sobre todo, hay una enfermedad que a mí en lo particular, doctora, me pareció dramática, ¿no? Cuando yo practicaba la medicina a principios de mi carrera, el tétanos, veíamos muchísimos pacientes con tétanos y era una mortalidad bárbara. A pesar de que teníamos una campaña de vacunación ya más formal, había personas que no querían vacunarse o no se vacunaban. O se vacunaban y a los 10 años, 15, tenían un accidente y les daba tétano. Yeah. ¿Sí? Entonces era dramático. Hoy los viejos, la gente como uno de la tercera edad y otros entrando ya a la cuarta prácticamente, deben de vacunarse contra el tétano. Sí, de hecho, dentro del esquema de vacunación del adulto joven y del adulto mayor vienen los esquemas de TD. Eso. Vienen el esquema de TD y dependiendo de si contamos con la cartilla anterior o no, o desconocemos completamente si tenemos alguna de estas vacunas, podemos iniciar la serie básica. La serie básica. Sí. Doctora, mire, siempre es importante, brevemente, me gustaría darle el ejemplo a la comunidad que nos escucha. ¿Por qué es importantísima la vacunación? ¿Cómo podríamos ilustrar el efecto del costo de una vacuna? Que cuando la gente habla de las vacunas, no, gente que muchas veces está en el medio ambiente, es que la vacuna es carísima, es costosísima, la investigación, la elaboración, la producción, la distribución, ¿no? Son millones y millones de dólares, hablamos de millones de dólares. Pero ese costo, que se traduce luego en un frasquito que dice, tanto dinero por ese frasquito, ¿cómo lo podemos traducir o comparar cuando una persona se enferma? ¿Es factible darle a la sociedad una idea de cuánto nos cuesta prevenirnos que curarnos? Bueno, nuestro esquema de vacunación al final es gratuito, ¿no? Ajá. Entonces, y con este esquema de vacunación que tenemos, que es desde el recién nacido hasta el adulto mayor, si tomáramos en cuenta que no pudiera ser gratuito, estaríamos hablando de muchos miles de pesos que tendríamos que estar pagando, ¿vale? En este caso, en México es gratuito y previene múltiples enfermedades, desde el pequeñito hasta el adulto. Definitivamente, doctor, siempre va a ser más económico la prevención y la aplicación de vacunas que están dentro de nuestro esquema de vacunación, porque hay algunas que no, ¿sí? Y las que no, estas sí va a ser necesario costear o pagar por la aplicación de estas vacunas, porque nuestro esquema, aunque es completo, no entran todas las vacunas que existen o que están disponibles a nivel mundial. A nivel mundial. Doctora, y bueno, eso es muy importante que la sociedad lo contemple, no todas, pero sí la gran mayoría de las enfermedades
altamente pues, incapacitantes que teníamos antiguamente, ¿no? La poliomielitis, la difteria con alta letalidad, con el tétanos, la influenza, que fallecían muchísimas personas anualmente en estas épocas, etcétera, etcétera. La hepatitis con el cáncer. Doctora, hay una vacuna que a la sociedad le inquieta, en el adolescente, ¿sí? La vacuna contra el HBP, o la HBP, el virus del papiloma. ¿Cómo se indica? ¿Cómo se da a la población? Okay. ¿A qué edad? Esta es a partir de los 9 años de edad, Ajá. ¿sí? Y lo ideal debería de ser a hombres y a mujeres. ¿Sí? Y dependiendo del esquema, el esquema puede constar de 2 aplicaciones o de 3 aplicaciones. Esto va a depender mucho de la edad en la que empecemos. Entonces, serían 2 o 3 aplicaciones dependiendo de la edad y se tienen que aplicar a niños y a niñas, idealmente. ¿Sí? Efectos adversos son los mínimos y normalmente son los básicos de la mayoría de las vacunas, que son los efectos locales. Mire usted, tocó usted el punto clave. Yo creo que a las personas les inquieta los efectos adversos, ¿no? Doctora, efectivamente, si pudiéramos enumerar así de arriba para abajo, ¿cuáles son los más frecuentes a los más raros? ¿Cuánto hay de cierto en todo eso que se cuenta del deterioro mental, físico, incapacidad, etcétera, de los miles de millones que son vacunados al año en este mundo? Miles de millones. ¿Cuántos se presentan en realidad? Más o menos. Hablamos de un caso en millones, doctor. El 99.9% de los pacientes van a tener efectos locales, como es dolor en la zona de aplicación, como es inflamación en la zona de aplicación, y serían como los principales. Ahora, con respecto a malestar general de cuerpo, fiebre, sí se pueden presentar, también son los menos, y también eso habla de una respuesta inmunológica mejor. Esto es igual a una mayor protección ante las enfermedades prevenibles por vacunación. Eso es. Es una respuesta a la vacuna. No es que la vacuna le cause a uno la fiebre, ¿no? Bueno, directamente sí es, pero no es como un daño, es como una respuesta natural del individuo que reacciona a un antígeno, una sustancia extraña que se le está poniendo. Y entonces, esa es la reacción, pero es benéfica, no es dañina. No tenemos por qué hacer alarde. No, me dio un calenturón, que por medio me muero. Eso no. Sí, no hay forma. No hay forma, y definitivamente si hay a mayor síntomas, en el caso de una respuesta más general, la fiebre, el malestar de cuerpo, es una mejor respuesta inmunológica y es una mayor protección. El 99% de la población va a presentar síntomas locales, leves y mínimos. Eso. Doctora Liliana, y bueno, fíjese usted que hace unos meses pues, tuvimos la oportunidad de ser vacunados millones de personas, millones y millones de personas en el mundo, y se habló de un efecto indeseable, pues discapacitante, ¿no? Con una polimiopatía, en donde el paciente sentía debilidad de las piernas, no podía caminar, pero pues la recuperación era lenta, digamos, de 30 días, etcétera. Pero esto fue usted vio muchos pacientes de esto. Secundaria a COVID. A vacunas, no, de hecho se ha visto y hay literatura en donde los casos son mínimos. Estamos hablando de lo mismo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Estamos hablando de un caso en millones, ¿sí? Y menor cantidad
en caso de que yo tuviera la enfermedad, ¿sí? Evitaría hospitalizaciones, complicaciones y otras situaciones. Sigue siendo mayor el beneficio de aplicarme la vacuna, ¿sí? Y todo lo que voy a poder prevenir, como es COVID persistente, también a la posibilidad de un caso en millones de algún tipo de alteración o efecto que no sea leve. Eso es. Entonces, como pueden ustedes ver, el beneficio que tenemos con la vacunación es extraordinario. Puede ser que exista el efecto del dolor local, la calentura, el malestar general, que no durará más de 48 horas, doctora, ¿verdad? Y que si nosotros comparamos aquello que nos cuentan, nos dicen, que los chinos vieron, que los rusos vieron, que los americanos presentaron, que los europeos tienen 5 casos en menos de 24 horas y cosas así, dentro de ese anecdotario, si nosotros vemos el beneficio en miles de millones, somos 8,000 millones de seres humanos en este mundo. Fueron vacunados aproximadamente 5,000 millones de personas en este mundo contra COVID. Y los daños colaterales o los efectos colaterales indeseables de esta vacuna fueron por cientos, doctora. Mínimo. Sí. Entonces, aquí está una experta en la vacunación, experta en las vacunas, que nos está diciendo, vacúnense. Doctora, ¿cómo está compuesta ya finalmente nuestra cartilla de vacunación? ¿Qué podemos en un momento dado prevenir con las vacunas que este país, estos gobiernos en nuestro país desde hace prácticamente 40 años vienen dándonos de protección? Son múltiples las enfermedades que podemos prevenir, empezando del más chiquito al más grandote. Las más importantes es tuberculosis, es hepatitis B, es difteria, es tétanos, es polio, es hepatitis A, varicela, infecciones causadas por Haemophilus influenza tipo B, es neumococo, que es importantísimo, ¿sí? Es sarampión, rubiola, parotiritis. Pasamos con adultos mayores, infecciones por neumococo. Son múltiples las enfermedades que podemos prevenir y siempre el beneficio va a ser muchísimo mayor. Las vacunas son nobles, las vacunas previenen enfermedades y los efectos secundarios son mínimos. Como pueden ustedes ver, hay cantidades. Si ustedes tuvieran oportunidad de ver estos enfermos hace algunos años, antes de que las vacunas existieran, las enfermedades causaban un gran deterioro no solamente al individuo. Un enfermo, si se enferma y está solo en el mundo, es una desgracia. Pero un enfermo que se muere y que se enferma y que afecta al núcleo familiar, y ese núcleo familiar ve por necesidades afectado el núcleo social donde se mueve. Y si estos son muchos, el país tiene un sufrimiento y un gasto terrible en enfermedades que pueden haber sido prevenibles. Afecta a todo mundo. Un enfermo no solamente se enferma él, afecta al enfermo, se afecta a la familia, se afecta al núcleo social y se afecta a todo un país, aunque sea uno. Entonces, hagamos caso a la doctora Liliana Marisol Santos Aguilar, a quien le agradecemos su presencia, y hagámosle caso, vacunémoslo. Nunca es tarde para la vacunación. Francisco Higuera Ramírez, su amigo, se despide de ustedes, deseándoles en este día tengan un gran fin de semana y esperándonos ver la próxima semana en este viernes de Ixomédica del Círculo Azul.